primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este medio cilindro CISA Security Profile. Es la mitad del que me regaló Robert. Muchísimas gracias, Robert. Abrí recientemente esta otra mitad. Como podéis ver, esta está mucho más desgastada que esta. Eso nos da más espacio en esta zona de aquí para poder ganzuar. He de decir que aunque esta tiene menos espacio, no es lo más determinante a la hora de la apertura. Esta, que está más nueva, tiene un feedback diferente, aparentemente más claro de los pernos, pero son más difíciles de colocar. A mí me resulta más difícil esta. Ya hicimos el vídeo de esta, como digo. Vamos a intentar hacer hoy el vídeo de esta otra parte de la cerradura. Como veis, el boca llave diabólico, 6 pernos, no tengo la llave. Vamos a utilizar esta alambre para situarla bajo los pernos y elevarlos ligeramente. Eso nos va a permitir meter la ganzúa debajo y ganzuar la cerradura, si no es imposible. Este truco se lo vi hacer a Lockpicking Lawyer, fantástico ganzuador, muy ingenioso, como veis. Y vamos a ver si conseguimos la apertura. Si la conseguimos, lo desmontamos y vemos si tiene dentro lo mismo que este otro o tiene algo diferente. Aparentemente tiene lo mismo, pero me resulta, como os digo, bastante más difícil de ganzuar. Utilizaré este tensor comercial y las mismas ganzúas. Un gancho muy abierto de Southward y un gancho un poco más pronunciado también de Southward. Vamos allá, de adelante hacia atrás. Tensión media ahora al principio hasta conseguir el falso colocado. Y en este caso, en vez de esperar a tener un falso colocado para colocar el quinto, lo que vamos a hacer va a ser colocarlo antes, porque así se simplifica mucho la apertura. Vamos allá. Si no lo conseguimos, primero un clic. A la primera haremos varios intentos. Segundo un clic. Tercero pide. Un clic. A ver, ahí se ve mejor. Sexto pide un ligero clic. Vamos con otro intento. Nada. Segundo pide. Como veis está cerrado. Hacemos zoom. Primero está colocado desde el principio. Segundo un clic. Tercero un clic. Cuarto un clic. Tercero. Segundo. Tercero. Segundo un ligero clic. Cuarto nada. Quinto pide. Ahí he hecho un clic, creo que me he pasado. Segundo pide un clic. Tercero un ligero clic. Cuarto, quinto y sexto nada. Tercero. Sexto. Segundo un clic. Tercero nada. Cuarto nada. Quinto. Sexto.
Voy a cambiar de gancho. Segundo pide. Tercero un clic. Quinto nada. Sexto. Tercero ahí he hecho un clic. Segundo un clic. Tercero. Segundo. Tercero. Un leve giro en el rotor. Quinto, sexto. Vamos con el gancho largo. Segundo, tercero. Vamos con el quinto. Un clic. Sexto, un clic. Me para, creo que es el tercero. Ahí está. Un clic y cae en un falso colocado muy pronunciado. Segundo, perdón. Y ahora, por mucha tensión que hagamos, no gira, pero yo creo que está abierto. Los laterales pasivos hacen presión, o mejor dicho, el tensor hace presión sobre los laterales pasivos e impide el giro. Vamos a cambiar a este otro tensor y al liberar el de abajo quedaría abierto. Como veis, es una apertura que no es nada fácil, no resulta limpia, es más difícil que con la otra mitad del cilindro. El feedback aparentemente es más limpio, pero por alguna razón esta mitad es más difícil. Vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bien, pues esto sería lo que lleva dentro, exactamente igual que la otra mitad. Dos pasivos con dos bolas de acero en uno de los laterales, el lateral derecho, este de aquí, y dos bolas de acero en el otro lateral. Son los que harían, una de las bolas va en esta primera posición y uno de los pasivos va aquí en la segunda. Y el tensor llega hasta ellas. Ahí está, ahí podéis ver el tensor. Haría fuerza contra la primera bola y llegaría, aunque no se ve bien, hasta la segunda posición de pasivos, que es donde hay uno de los pasivos. Eso dificulta la apertura. En cuanto a los pernos, todos los pernos estándar, el primero parece acero, y los contrapernos, el primero estándar, el último aserrado
y el resto todo spool. Tengo curiosidad porque estos pernos traseros, ahí está, el contraperno queda muy metido y creo que da dos colocaciones, lo cual me despistaba mucho a la hora de ganzuar. A veces lo pasaba el sexto. En el quinto también el spool quedará muy metido. Ahí está. Este es el más difícil de colocar. Bueno, pues esta habría sido la apertura de la otra mitad de este CISA SP con un bocallave espectacular, en este caso más nuevo, sin usar, que en el otro, y aunque no plantea problemas a la hora de acceder, se puede acceder con igual dificultad a los pernos. Sí que el feedback de estos pernos me daba problemas. Bueno, pues esta ha sido la apertura. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.